Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 10. Su maravillosa transformación. Repito, nuestra meta primordial como creyentes y como padres es ser transformados a la imagen de Cristo y hacer su voluntad. En otras palabras, ser más y más como Él en mente y acción. Dios tiene un plan y propósito en las pruebas que usted tiene enfrente. Y mientras Dios obra, Él usa estos desafíos para revelarnos las áreas en las que necesitamos ser transformados. A continuación, profundice en un estudio extenso. Lea los siguientes versículos y escriba los resultados positivos. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Primera de Juan 2:5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Una ilustración para este proceso de transformación puede ser hallada en Mateo 14, 22 al 31. Jesús había estado ministrando a las multitudes. Después alimentó a miles y los sanó y les predicó, y al final del día estaba azotado. Caminando hacia el mar de Galilea le dijo a los discípulos: entren a la barca, vayan al otro lado, yo los alcanzaré allí. Así que los discípulos se metieron en la barca y comenzaron a navegar, mientras Jesús permanecía atrás orando. Mateo 14, 22 al 31 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A medio camino comenzó una tormenta, pero Jesús había mandado a sus discípulos a esta tormenta sabiendo que vendría. Él los puso ahí a propósito, como lo hace con nosotros. Al ver a Jesús caminando sobre el agua, Pedro heroicamente gritó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro gritó: sálvame, la palabra de Dios dice que al momento tomó su mano y lo sacó. Es importante notar que cuando Jesús le pidió a Pedro que saliera de la barca, él estaba probando su fe. Mantendría Pedro los ojos en Cristo, teniendo fe que él lo tenía todo bajo control y que le estaba dando la habilidad de hacer algo que no podía hacer solo. Pedro tuvo la fe para comenzar, pero luego dudó y comenzó a hundirse. Pedro aprendió la importancia de mantener los ojos puestos en el Señor. Unos 30 años después, cuando Pedro escribió las siguientes palabras, se puede ver la transformación en su perspectiva. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo
se revele. Pedro alienta a la iglesia asegurándoles que los periodos de prueba son necesarios para desarrollar una fe pura y sincera. Si aprende a ver los periodos de prueba de esta manera y cooperar con Dios, usted podrá regocijarse. A continuación, profundice en un estudio extenso. Estudie las siguientes escrituras y escriba lo que dicen acerca de los periodos de prueba y cómo trabaja Dios en medio de ellas. Salmo 17:3. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No pasarán por mis labios. Salmo 66:10. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Proverbios 17:3. En el crisol se prueba la plata, y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Santiago 1 del 3 al 4. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Cuando estamos pasando por una crisis con los hijos, frecuentemente quitamos los ojos de Cristo y sus promesas y los ponemos en las circunstancias, las cuales nos dejan abrumados. Muy a menudo nos tornamos a Jesús como último recurso. Debemos acordarnos que Dios está esperando probarse fiel y más poderoso que nuestras circunstancias. Debemos mantener nuestra esperanza en Él, Hebreos 12:2, y acordarnos que Él nos manda las tormentas porque nos tiene un plan. Así como Cristo mostró su poder sobre la naturaleza al caminar sobre las aguas y su poder sobre la muerte, así desea realizar milagros por nosotros al criar a nuestros hijos. Debemos vivir cada día buscando agradarle, manteniendo los ojos en Él y no en las tormentas y las dificultades. Pero, tristemente, porque no desarrollamos intimidad con Dios, perdemos nuestra paz, nos agitamos y nos enojamos, perdiendo nuestro gozo y fuerza cuando las cosas se complican. Pedro escribió: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4:16. A nadie le gusta sufrir, pero para los padres esto es parte de su trabajo. En lugar de pensar: Señor, ¿por qué me está pasando esto?, dirija sus pensamientos hacia Dios. ¿Qué es lo que me está revelando a través de estas circunstancias? Autoexamínese. Muchos de los problemas en el matrimonio y la paternidad provienen de no ver las pruebas a la manera de Dios. Durante los siguientes 7 días, escriba cuántas cosas puede calificar como sus pruebas. Puede ser hasta una discusión que haya tenido con su esposa. Este será el comienzo de una lista de áreas que Dios puede transformar en usted. Muchos problemas maritales y en la crianza de los hijos emanan de no ver estas pruebas como Dios las ve. También escriba qué cosas se revelaron en usted: enojo, impaciencia, etc. Actitudes que sabe que no se conforman a la naturaleza de Dios. Yo le animo que comience a tomar responsabilidad por esos fracasos, pidiéndole perdón a Dios y a su cónyuge y a sus hijos. El sufrimiento es parte del plan de Dios y puede guiarnos a la transformación interna y a su glorificación. Nuestras pruebas vienen de 3 lugares: del mundo, la carne y Satanás. Sí, hasta Satanás tiene la libertad de causarnos problemas, como lo hizo con Job, capítulo 1 y 2. Si no depende totalmente del poder de Dios y de su sabiduría en cualquier situación, la tentación será de confiar en sí mismo. Cuando nos alejamos de Dios, le damos fuerzas a nuestra naturaleza pecaminosa. Las actitudes y reacciones carnales no reflejan la naturaleza de Dios. Y esto nos causa más problemas cuando nos encontramos fuera de comunión o cuando rechazamos el hecho de que Dios usa a nuestros hijos para transformarnos a nosotros espiritualmente. A continuación, profundice en un estudio extenso. Lea el siguiente verso y escriba cómo éste cambia su actitud hacia el comportamiento pecaminoso. Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Es cierto que en Cristo no hay prueba más allá de nuestra habilidad de vencer, pero Dios no está diciendo que usted y yo debamos de ser perfectos. Todos fallaremos en ocasiones, pero debe aceptar responsabilidad por sus acciones y pedirle a Dios su ayuda. De esta manera usted coopera con Dios a que le ayude a cambiar, crecer y madurar en Cristo. En el momento en que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, la jornada de transformación comienza. Andaremos en este camino hasta que muramos. Nunca habrá un momento en el que podamos pensar, bien, ya terminé, hasta que me haya ido al cielo. Hebreos 13, versículos 20 al 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Colaboradores juntos. En el primer verso del Salmo 127, el autor escribió: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia a los vigilantes. Dios desea proteger a nuestras familias. Puede ver en este pasaje que usted y Dios deben trabajar juntos con Él al frente. Él quiere interceder en la vida de sus hijos, mostrándose fiel y poderoso, pero primero debe permitirles ser el Señor de su familia. La palabra de Dios nos dice que Él bendice la obediencia. Cuando somos desobedientes en el área de mantener nuestra intimidad con Dios, ¿podrá Dios interceder a nuestro favor? Él es fiel, pero nosotros debemos poner nuestra parte. Filipenses 2, 12 al 13. Para glorificar a Dios debemos estar conectados a Él diariamente. Es entonces cuando podrán experimentar su transformación y edificará sobre un fundamento fuerte. Acuérdese que Dios no hará por milagro lo que Él le ha llamado a hacer por obediencia. Como padre y ministro de Dios, el impulso primario para servir no es el amor a sus hijos, sino el amor a Jesucristo. Si usted es devoto a la causa o el resultado de criar a sus hijos, terminará desalentado y herido si espera de ellos su recompensa. Los padres de familia frecuentemente reciben menos gratitud de parte de sus hijos que del animal doméstico de la familia. Pero si servir y amar a Dios es su motivo, ninguna ingratitud o resultado le estorbarán para servir a sus hijos y cumplir su voluntad y sus deseos. Cristo mismo vino a la tierra con un solo deseo: servir y complacer a su Padre en el cielo. Mateo 20, versículo 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ningún método ingenioso es clave para alcanzar los propósitos de Dios. La clave es su relación con Él. Dios frustrará los mejores planes del hombre si Él no es incluido. Las herramientas en el resto de este libro serán grandemente útiles para criar a sus hijos, pero las herramientas son solo los medios. Pero su sentido viene del compromiso con Dios y de cumplir su plan y voluntad. Y Dios tiene un plan para cada hijo, el cual debemos de estudiar, orando, entrenándolos, disciplinándolos, disfrutándolos. Pero llegará el día en que ellos deberán ser responsables por sus acciones ante Dios. La integridad del fundamento sobre el cual edificamos nuestro hogar y criamos a nuestros hijos está directamente relacionada con la solidez de nuestra relación con Jesucristo. A través de oración diaria, el estudio bíblico y el deseo de obedecer, estamos trabajando juntos con Dios mientras Él nos purifica y nos cambia, permitiendo convertirnos en padres piadosos para nuestros hijos. Debemos ser disciplinados, devotos, y como siempre Dios tiene una gloriosa promesa esperándose. Segunda de Pedro 1, versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra,
que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Si pudiera levantarse cada día y tomar una pastilla para tener paz, conocimiento, poder divino, sabiduría para enfrentar cada situación del día, ¿lo haría? Claramente. Eso es lo que Dios nos promete si simplemente lo buscamos a Él primero. A continuación, profundice en un estudio extenso. ¿Cuáles son las promesas en los siguientes versos? Escríbalas en su libro de trabajo. Lucas 11 del 9 al 13. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Para ayudarle a entender esta verdad crucial, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él creó una cuenta a nuestro nombre en el cual Él hizo un depósito de gracia, poder, conocimiento y sabiduría. Efesios 1:3. Pero solo puede hacer un retiro de esta cuenta si usted usa su nombre. Y Él solo le da su nombre a aquellos que lo reciben y confían en Él. ¿Qué tan seguido ha ido al banco últimamente? ¿Ha terminado en distracción sus esfuerzos para tener una vida devocional, para estar a solas con el Señor por unos minutos? Nunca permita que el fracaso le aleje del Señor. Pídale su ayuda y permanezca en Él. No se deje llevar por el desánimo, ni permita que su cuenta se vuelva inactiva por falta de uso. Siga construyendo. Si Dios le revela que su relación con Él se ha vuelto débil o estéril, lo primero que debe hacer es pedir su perdón. Primera de Juan 1:9, diciendo, lo siento. Me olvidé, he perdido mi primer amor, he permitido que las responsabilidades diarias y mis deseos y las pruebas de la vida me alejen de la verdadera razón por la que existo, para tener tiempo y compañerismo contigo. Luego comprométase a comenzar de nuevo. Comience con 15 minutos al día. Propóngase que leerá un capítulo diario o lea hasta que Él le hable. Comience con una oración, colocándose en su presencia, adorándole, con expectativa de que Dios se va a revelar a sí mismo. Cuando termine, medite en lo que ha leído. Finalmente, obtenga un diario, manteniendo un diario de su tiempo devocional, es decir, a sí mismo y al Señor. Estoy esperando que tú me hables este día. Esto es muy importante. Espere en el Señor y lo que sea que Él le diga, escríbalo y póngale fecha. Él le puede dar alguna instrucción o una oración o simplemente le recordará sus promesas. El mantener un diario nos permite ver todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, lo que nos ha enseñado y quizás reafirmará nuestra fuerza para una prueba presente. Algunas veces yo leo mi diario y usualmente para la tercera o cuarta página comienzo a llorar por las cosas escritas ahí en las que veo lo que Dios me ha dicho sobre mi vida, mis hijos, mi esposa y sobre mi ministerio. La intimidad es un proceso. Comience con 15 minutos al día y crecerá. Aprenderá a permanecer en Cristo, orar sin cesar y estar en comunión con Él durante el día. Teniendo este fuerte fundamento, aprenderá a establecer una familia sólida. Para más información puede visitar nuestra página en internet en www.fdm.world.